Get Up, Levántate Podcast. Dios los bendiga y los cuide. Así es que el día de hoy vamos a estar tomando un tema que para mí es uno de los temas. La Biblia habla, pues no para mí, sino la Biblia habla del tema de la desobediencia. Un tema donde tú, yo, todos caminamos, a lo mejor diariamente desobedecemos a Dios. Así es que vamos a estar hablando de este tema de la rebeldía y de la desobediencia. Todo rebelde desobedece. Entonces la rebeldía ¿de dónde viene? La rebeldía se origina en el orgullo. Y antes de empezar con este tema, quiero decirte que te invitamos todos los miércoles al estudio bíblico que tenemos a las 7 de la tarde y los domingos al servicio 10:30 de la mañana. Y también te queremos informar que este marzo, el 7, 8 y 9 de marzo, que es un viernes, sábado y domingo, vamos a tener un servicio. Vamos a tener 6 años y va a haber 3 días en el amor de Dios. Hemos escogido este nombre, 3 días en el amor de Dios, porque el amor de Dios es lo más poderoso en la vida de un hombre. Entonces tenemos que aprender de la vida de Dios, tenemos que recibir el amor de Dios para poder impartir el amor de Dios en otros. Sin el amor de Dios, nuestra vida va a haber estancamientos. Así es que 3 días en el amor de Dios y estás invitado. Así es que te esperamos. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y ven y disfruta aquí con nosotros, y vamos a honrar a Dios con alabanza, alabar a Dios, adorar a Dios y a escuchar la palabra y ponerla en práctica, porque debemos de ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Así es que vamos a empezar, y quiero empezar con aquí está mi hermana Perla, a mi mano izquierda. Bendiciones. Giovanni, Aisha y Rolman. Y vamos a empezar con Rolman. Vamos a empezar con Rolman. Rolman, ¿qué nos puedes hablar acerca de la rebeldía, de la desobediencia? En primer lugar, muy buenas tardes. Dios los bendiga. Es un tema para mí muy, muy grande. Uh-huh. Es un tema muy concreto, que no solo me sirve a mi persona, sino sirve para personas, para poder edificar, no solo uno, sino ser edificado para otras personas, ¿verdad? Otros amigos, otros que no conocen de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, para mí, ¿qué es lo que el tema rebeldía? Es un tema duro, es un tema muy muy duro, que a veces en iglesias hablan con la palabra fuerte. Uh-huh. Y a veces lo que pasa es que a veces somos sensibles cuando nos confronta la palabra. Y cuando nos confronta la palabra, ¿qué es lo que hacemos? A veces lo primero que hacemos es: el pastor está hablando de mí. O lo primero que hacemos es de que en lugar de confrontar eso, corremos, nos salimos de la iglesia. Entonces ahí empieza uno fallar en primer lugar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está confrontando en el pecado que uno está haciendo. ¿Para qué? Para que seas edificado, para que seas para que no dejes de hacer lo que estás haciendo mal. Entonces Dios es grande, porque Dios te advierte, Dios te castiga, pero con amor. Dios lo que quiere es que entres en amor de Él, que entres a Él.
Pero a veces somos nosotros desobedientes, que no queremos estar con Él. Una experiencia que tuve hoy por la palabra. Fue grande la palabra que predicó. Y Dios habló. Pero a veces uno por desobediente lo que hace es no obedecer. Y ahí viene el confrontamiento. Dios con el espíritu de uno. Porque dice la palabra de Dios que el que habla públicamente sus pecados, se confiesa sus pecados, él es salvo. Y es donde uno renace de nuevo. ¿Por qué? Porque ahí empieza uno a dejar rebeldía. Ahí es donde uno empieza a obedecer. Ahí viene la obediencia también. Porque cuando nosotros dejamos de obedecer, hay consecuencias que nosotros a la larga vamos a caer en esas consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias de no obedecer? No obedecer a nuestro líder, no obedecer a nuestros pastores, a nuestras pastoras. ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia? La consecuencia de la desobediencia es de cuando no obedecemos, nos enfriamos espiritualmente. Y cuando nos enfriamos espiritualmente, a veces nosotros mismos decimos: ay, pero es que yo no siento el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me está pasando? Lo que está pasando es de que no estamos obedeciendo a nuestro líder, a nuestro guía espiritual. Entonces, cuando empezamos a obedecer, el Espíritu Santo vuelve a uno y el Espíritu Santo empieza otra vez a ministrarlo a uno. Sí. Miren, hermanos, para todos los que nos están viendo, ¿de dónde se origina la rebeldía? De la rebeldía viene la desobediencia, pero antes de la rebeldía, cuando ves que un hijo es rebelde, tienes que ir a la raíz de la rebeldía. Es el orgullo. El orgullo. Y mire, vamos a leer un versículo. Lo tienes allí, Aisha, el versículo de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Habla del pecado de la rebeldía, de la desobediencia. ¿Lo tienes, Aisha? Ella lo va a estar leyendo de una traducción que es la Reina. ¿Qué traducción es esa? ¿Esta? Ajá. La Reina Valera. Pues me dijiste que tenías otra traducción. Nueva traducción viviente. Ok, lo va a estar leyendo de Nueva Traducción Viviente y después yo se los voy a leer en la Reina Valera. Empieza tú. Quiero que leas el versículo 22 y 23. Okay. Primera de Samuel 15, 22 en Nueva Traducción Viviente dice: Y el 23. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. 23. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir cultos a los ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Amén. Mire, podemos ver aquí al primer rey de Israel. Se rebeló contra la palabra de Dios, la desobedeció. Pero vámonos más allá. Lucifer, conocido como Satanás, era un ángel protector
un querubín, nos habla la palabra de Dios. Y déjeme, y voy allí a leerle estos versículos. Pero él se rebeló contra Dios allá en el cielo. Hubo rebelión, hubo desobediencia. Y mire lo que nos habla la palabra de Dios, porque después de que hubo rebelión, hubo desobediencia en el cielo, en la tierra, cuando vino Adán y Eva, también lo mismo. A través de Satanás, el hombre fue rebelde, fue desobediente. El primer rey que estamos leyendo aquí también, lo mismo, rebelión y desobediencia. Pero vamos a dónde se origina la rebeldía. Mire, en Isaías capítulo 14 versículo 12, voy a estar leyendo, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a los querubines, junto a las estrellas del cielo. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las tribus sobre las alturas de las nubes, y subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Siempre la rebeldía, siempre la desobediencia va a ser caída. Siempre va a ser caída. Y mire lo que dice Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 28 y voy a estar leyendo del versículo 14. Dice: tú querubín, hablando de Satanás, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de la hermosura, te corrompiste. Estamos viendo, hermanos, que fue rebelde, fue desobediente, porque en su corazón se halló ¿qué? ¿Qué se halló? Orgullo. Así es que, hermana Isha, ¿qué nos puedes compartir más acerca de la desobediencia? Estamos viendo que la desobediencia empezó con Satanás. Se rebeló contra Dios, desobedeció al mandato de Dios, se quiso hacer igual que Dios. Llegó con Adán y Eva y les dijo: así es que Dios dijo que no comieras de todos los árboles. No, dijo: no, de ese árbol. Y dijo: no, eso no es cierto. Come, dijo, es que Dios no quiere que seas igual que Él, porque el día que comas va a ser igual que Él. Ella se encontró ¿qué? Orgullo, rebelión contra la palabra de Dios y desobediencia, y vino muerte, vino separación entre el hombre y Dios. Esa es muerte espiritual. El primer rey, lo mismo, se encontró en su corazón orgullo, rebeldía y desobediencia. Así es que, hermana Isha, le doy el tiempo. Yo voy a hablar un poquito de la rebeldía, porque yo era muy rebelde. Cuando alguien me decía, no hagas esto, por ejemplo, mis papás mucho me han corregido, pero cuando ellos me decían: no hagas esto porque esto está mal, yo nunca le hacía caso, le desobedecía. Pero siempre la desobediencia trae consecuencias. Así es. Mis padres me corregían, pero yo nunca le hacía muchos casos a ellos. Yo le faltaba respeto a ellos. Y al seguirle faltando respeto, más castigo me venía.
Y con el tiempo ya creciendo, la gente me decía, oye, pero respétame, porque hasta que un día dije, no, si yo no respeto a mi mamá ni a mi papá, menos le voy a respetar a usted. Así era tan grande mi rebeldía hasta que me encontré con Dios. Así es. Cuando yo llegué al punto de que estaba yo, por mi desobediencia, con la rebeldía, fumaba mucha marihuana, llegó un punto de que Dios dijo, como no me estás obedeciendo, voy a soltar los demonios para que puedas entender. Me acuerdo ese día que yo estaba pues fumando marihuana con mi hermano, y me acuerdo que ese día la perra estaba ladrando y miraba algo, y era una sombra negra, y yo la miraba también. Y me acuerdo que esa sombra negra se me acercaba a mí, y mi hermano decía, ¿qué le pasa a la perra? Porque está ladre y ladre y ladre, nunca ladra así. Pues ese espíritu se acercó a mí, y yo miraba cómo, por mi desobediencia y rebeldía, cómo él sacaba mi alma. Me la sacaba a través de mi boca y como que inhalaba. Y yo miraba cómo poco a poco se me salía mi alma. Y me acuerdo que cuando mi corazón empezó a latir lentamente, que ya yo estaba yéndome, yo le empecé a orar a Dios. Y le pedí perdón muchas veces a Dios. Y le dije a Dios que perdóname si he sido tan rebelde. Perdóname que he sido tan desobediente. Que cuando dejó de latir mi corazón, mi cerebro decía, inhala, exhala para que pueda seguir pompeando. Y cuando estaba orando a Dios, vi un ángel. Se miraba una sombra blanca con una espada de oro. Y yo miraba como ese ángel batallaba con la sombra negra. Y el ángel me hacía como que levántate. Y cuando me levanté, ahí mi hermano me miraba y me decía, oye, estás blanca como papel, como si hubiese muerto. Pero yo en la mente decía, si tú supieras lo que yo acabé de ver, no me vas a entender. Salí afuera y escuché la voz de Dios decir mi nombre 3 veces. Y le doy gracias a Dios que gracias por sacarme de ahí. Amén. De ese lugar cenagoso, de esa rebeldía, de esa desobediencia. Así es. Giovanni, ¿qué puedes aportar, Giovanni, acerca de la rebeldía, de la desobediencia? Aleluya, gloria a Dios, Dios los bendiga. Pues pastor, la rebeldía y la rebelión es el pecado más grande que uno comete. Así es. Porque nosotros sabemos que cuando nosotros no obedecemos a Dios, Dios no nos escucha por lo más que queremos hacer nosotros. Pero mientras que no obedecemos a Dios, no servimos para nada. Entonces, en primer lugar, tenemos que someternos a la palabra de Dios. Vemos como el rey Saúl y Adán y Eva. Así es. Ellos ahí cometieron el pecado porque desobedieron el poder de Dios ahí. Sí, la palabra de Dios. Entonces, mi experiencia, yo tengo un texto aquí en el libro de Isaías 59. Isaías 59, 2 dice, pero nuestras iniquidades ha hecho visión entre vosotros, y nuestro Dios y nuestro pecado ha hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír la voz de Dios. Sí. Entonces, lógico que pastor, si nosotros no obedecemos la voz de Dios, nosotros no servimos para nada, sigue siendo muerto. Por eso a veces en una ocasión Jesús deja a los muertos que entierren sus muertos, porque
No porque estaban muertos, no porque no obedecen la palabra de Dios, no obedecen a Dios. Esa es Así mi es. experiencia, pastor. Así es, Giovanni. Así es, Giovanni. Así es que la desobediencia y el pecado, como estuvimos viendo ahí en estos versículos que el hermano Giovanni citó, desobediencia y pecado hace una división entre el hombre, una separación. Eso es muerte espiritual, porque el pecado, la desobediencia, te aleja de Dios. Dios siempre ha estado en el mismo lugar. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque la desobediencia y el pecado, cada vez que vamos desobedeciendo, nos vamos alejando más de Dios, vamos más muertos, más muertos. Así como un pez se va alejando del mar, del agua, donde está su supervivencia, su hábitat. Sale del agua y va muriendo, va muriendo, va muriendo. Así nosotros. La relación con Dios es la vida. Jesús dijo, he venido para traerles vida y vida en abundancia. Y esa vida está en Él, porque una relación con Dios, tenemos la vida, tenemos todo lo que necesitamos. Pero cuando nos separamos, la separación es el pecado, la rebeldía, pero vamos muriendo, porque es muerte espiritual, separados de Dios. Hermana Perla, le dejo este tiempo para que nos diga acerca de la rebelión, de la rebeldía. Buenas noches, Dios les bendiga una vez más. La rebeldía, como está escrito en el libro de la vida, este libro que Dios nos ha dejado para que nosotros lo leamos y aprendamos más cerca de Él, así como la Biblia y el pastor nos los dice, se creó en el reino de Dios. Porque muchas veces así también nosotros queremos ser muchas veces como Dios, de decir, Dios nos da el privilegio y nos regala dones, ¿me entiendes? Y uno piensa que los debemos usar para sentirnos nosotros mejor, para decir, yo lo hice, yo pude, y así Satanás era, yo quiero ser como Dios. Y no solamente ahí, sino lo podemos mirar en el libro de Génesis, cuando Israel fue sacado de Israel. Fueron rebeldes al no ser obedientes. Cuando caminaron ellos por 40 años ahí, fueron rebeldes a través de adorando otros dioses. Así también nosotros, Dios nos saca muchas veces de situaciones y problemas, tal vez de la drogadicción, tal vez de pornografía, tal vez de un matrimonio donde fuimos, tanto hombres como mujeres han sido abusados, y nos recordamos y queremos regresar a ese lugar. Y muchas veces regresamos y perdemos las bendiciones que Dios tiene preparadas, así como el pueblo de Israel cuando fue sacado. Esa generación perdieron todas esas bendiciones, ellos no las miraron. Así también nosotros, si no seguimos luchando, vamos a perder las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero tenemos que seguir luchando para que las generaciones no sean como muchas otras familias que se Generaciones rebeldes, ¿verdad? Generación de rebeldes. Así Generación de rebeldes. Por eso tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, a este libro de la vida que tiene promesas. Así es. Promesas que no van a ser fáciles, no van a ser sencillas. Vamos a tener que batallar, vamos a tener que luchar, unidos en amor, porque como dice que nuestro Dios es un Dios de amor, el que todo lo puede y el que todo lo perdona. Y así, aunque nosotros le fallemos, tal vez no al hombre, al pastor, no a la iglesia, pero le fallamos a Dios. Pero siempre Dios está ahí para rescatarnos, para ayudarnos, para salvarnos. Pero debemos de reconocer en qué áreas estamos fallando, en qué áreas somos rebeldes. Porque si no las reconocemos y no las declaramos, vamos a quedarnos ahí estancados. Tal vez por años, el pueblo de Israel, así como el pueblo de Israel. Así que no debemos desmayar, tenemos que seguir luchando y dejar esos demonios atrás. Y como el mensaje de hoy de esta mañana, cortarles la cabeza, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestras generaciones que vienen, ellos mismos tengan sus propias batallas, pero que vean el ejemplo en cada uno de nosotros, para que ellos maten sus propios demonios, sus propias rebeldías. Pero así como nosotros seguimos a Dios con el ejemplo que Dios nos ha dejado, ellos también nos sigan más que todo a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Miren, la hermana Aisha, cuando estaba dando su testimonio,
de cómo ella era rebelde contra Dios. Porque aquellos que se rebelan contra una autoridad que Dios ha puesto, no se están rebelando nada más con esa autoridad, sino con Dios. Porque Dios ha puesto autoridades. Y una de las autoridades que ha puesto en tu vida es a tu papá, a tu mamá. Entonces, mire, toda desobediencia trae castigo. Vemos que en el primer rey fue desobediente. Y mire lo que pasó en su vida. Dice que él fue desobediente. Y un espíritu malo, siempre la desobediencia no te va a traer un espíritu bueno, hermano. Te va a traer un espíritu malo. Entonces, mire, para que veas que es cierto. Porque muchas veces, ahí traigo un espíritu de Satanás, pero este espíritu se lo mandó Dios a él. Un espíritu malo. ¿Por qué? Porque estaba desobedeciendo a Dios. Y siempre que desobedeces a Dios, un espíritu malo empieza a obrar en tu vida. Ese testimonio de mi hermana, no sé si lo hayan escuchado, pero estuvo tremendo. Cómo ella vio que un espíritu malo empezó en su vida a tener control por la desobediencia. Mire, ahí mismo en Primera de Samuel 15, vamos a leer 15:26. Dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, desobediste, fuiste alguien rebelde. Dice: Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y mire, una vez que Dios lo desechó, Dios ya tenía otro rey. Tenía otro rey. Mire, en el versículo 28 dice: entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Alguien obediente, alguien mejor que tú. Porque siempre el mejor, siempre es obediente. El peor es desobediente, pero el mejor es obediente. Y mire, a consecuencia de su desobediencia, miren el capítulo 16 de Primera de Samuel, versículo 14, dice: el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Siempre, hermano, en alguien que sea desobediente, alguien que sea rebelde, en alguien que haya orgullo, escúchame bien la palabra, a ti te lo estoy hablando. Siempre que hay orgullo en tu vida, siempre, ¿qué es lo que va a venir? Un espíritu malo. ¿Por qué? Porque por tu orgullo, por tu rebeldía, por tu desobediencia. Sí, es lo que va a venir. Mira lo que dice: el Espíritu de Dios se apartó del rey Saúl. Dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. ¿Sí mire, hermano? Eso es lo que pasa. Entonces, el testimonio que estaba dando nuestra hermana Isha, mucha gente dice: ay, está hablando puras loqueras. No son loqueras, son verdades. Son realidades. Así es que, hermano Rolman, te doy el turno, hermano, que sigas hablándonos más de la desobediencia, porque la desobediencia trae cosas malas, trae algunos espíritus malos. Sí, les voy a leer un versículo que está en Santiago 1, 23. Y es grande, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: pues así, escucha la palabra, pero no la obedeces. Sería como ver tu cara en un espejo. Entonces, este versículo, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender? Que si no obedecemos la palabra de Dios, y si la leemos y no la practicamos, no la vivimos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos hablando. ¿A quién les estamos hablando? A las personas, a los amigos. Nosotros tenemos que ser
obedientes a la palabra. Porque cuando somos desobedientes y queremos a platicar, a hablarle de Cristo Jesús a otra persona, ¿qué es lo primero que te van a decir? Pero si tú no estás obedeciendo a la palabra de Dios, ¿cómo quieres que te escuche? ¿Cómo quieres que te ponga atención si tú no estás obedeciendo a la palabra de Dios? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando la obedezcamos y impartimos la palabra de Dios, ¿qué va a haber en esa persona? ¿Qué va a haber en ese amigo? Va a haber un arrepentimiento de sus pecados. Va a haber un arrepentimiento de sus rebeliones. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que obedecer nosotros es la palabra. Es a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a guiar a la verdad y nos sigue guiando a la verdad. ¿Por qué les digo eso? Porque yo cuando no conocía de Cristo Jesús, mi vida era un desastre. ¿Por qué un desastre? Por desobediente. Porque cuando yo no conocía de Dios, era un alcohólico, era un drogadicto, era una persona sin valor. Entonces, cuando obedecemos a Cristo Jesús, cuando obedecemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Cuando empezamos a obedecer la palabra de Dios, empezamos a mirar la grandeza de Dios. Empezamos a ver lo que Dios ha profetizado en nuestra vida. Entonces, para mí, la desobediencia es una palabra fuerte. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos estado acá, todos hemos sido desobedientes. Pero cuando conocemos a Cristo Jesús, esa desobediencia se convierte en obediencia. Y cuando empezamos cuando empezamos a obedecer la palabra, Dios empieza a quitar toda esa desobediencia. Dios empieza a recordarnos todas esas palabras que le dijimos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Tú hiciste esto mal, tú le gritaste, tú le hablaste mal, tú no le obedeciste. El Espíritu Santo empieza a recordar a uno todo lo malo. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Es háblale, llámale, pídele perdón. ¿Por qué? Porque así es donde uno empieza a recibir más de su Espíritu Santo. Amén. Así es. Aisha. Como él decía, que cuando Dios te corrige, cuando te dice de rebeliones y tú reconoces que hiciste algo mal y tú vas a donde esa persona y le pides perdón, pero al mismo tiempo Dios te está borrando las rebeliones, como dice en Isaías 43:25. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Así es. Así es. Giovanni. Amén. Pues la obediencia y rebelión, pastor, para mí tenemos que obedecer a Dios, tenemos que someter a Dios, porque si nosotros no nos dejamos que nos corrijan, seguimos lo mismo, porque muchas veces hacemos el bien aquí, pero saliendo de aquí, saliendo para jugar ya es otro, entonces siguiendo lo mismo. Entonces, como la palabra dice en Romanos 13:1-7, dice que tenemos que obedecer y someternos. Mira hermano, quiero que leas esos versículos, son bien tremendos para que los escuche. Háblalos en voz alta, Giovanni.
Ajá. dice que debemos someternos a las autoridades siempre cuando no nos exijan desobediencia de obedecer a Dios. Y el libro de Proverbios dice, Proverbio 13, 1 al 2, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escuchas pensaciones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores halla el mal. Entonces, pastor, yo creo que en cada uno de nosotros, cómo queremos vivir delante de Dios, porque hay veces nosotros sentimos, pero realmente hay un texto en la Biblia dice que cuando Cristo vive en mí, ya es porque ya tienes que ya entregarte totalmente a Cristo. Ujú. Porque sentimos a veces así, pero realmente tú no conoces a Cristo. Entonces esos nomás decimos, pero la mera verdad estamos lejos de Cristo. Ujú. Entonces para que nosotros, Dios nos escucha, necesitamos que convertirnos de verdaderamente. Así es. Y esa es mi experiencia, pastor. Amén. Mire, si los que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta, pueden mandar sus preguntas. Pueden mandar sus preguntas acerca de este tema. Y vamos, y también si usted quiere escuchar de algún otro tema, póngalo también. Y vamos a hacer otros programas con algunos temas de los que nos estén pidiendo. Pero le digo, si tiene alguna pregunta, pregúntela, mande su pregunta y se la vamos a contestar. Pero mire, en la Biblia habla de un profeta desobediente. Y mire, siempre a los desobedientes, a Jonás también era un profeta. A Jonás en su desobediencia, mire, siempre el Señor, vemos que al primer rey le mandó un espíritu malo. A Jonás por su desobediencia le mandó un pez grande. Pero ¿qué significa un pez grande? Mucha gente, hermano, les manda 20 años en la cárcel, 30 años en la cárcel, les manda alguna enfermedad por su desobediencia, porque la desobediencia es pecado y siempre el pecado te va a traer enfermedad, te va a traer muerte. Sí, ahora no estoy diciendo que todas las enfermedades es por desobediencia, pero la raíz de las enfermedades viene de la desobediencia de Adán y Eva. Todo lo malo viene de ahí se origina. Y mire, a Jonás le mandaron un pececito para que se lo comiera 3 días hasta que no se arrepintió. Yes. Hay gente que también le mandan el pez grande, 20 años en el pez grande, en la cárcel. Alguna enfermedad, otros 15 años. ¿Sí? Mire, la Biblia habla de un profeta. La palabra de Dios fue muy clara, le dijo, mira, vas a ir y vas a hablar, porque un profeta era una persona que hablaba hablando a través de él. No era Dios, pero era un instrumento de Dios que había escogido. Y le dijo a este profeta joven, le dijo, mira, vas a ir a los de la tribu de Judá, al reino de Judá, y les vas a decir que el altar donde están sacrificando animales, personas, a los ídolos, porque así es la idolatría. Hay mucha gente que sacrifica gatos, perros, niños en la idolatría. Y le dijo, así le vas a dar esta palabra, una palabra de profecía. Y le dijo, y si no la quieres creer, dijo, mira, este altar ahorita se va a quebrar. Y más aparte van a hacer un hombre que se llama Josías, va a ser un rey. Y ese rey, aquí donde tú quemas animales para tus dioses, él va a quemar sacerdotes falsos sacerdotes que no me están sirviendo. Aquí Dios los va a quemar a ellos. Entonces este rey no quiso obedecerle, le dijo, hey, agárrenmelo. Y cuando él estiró la mano se le quedó toda seca. Y ya cuando se le quedó toda seca, le dijo al profeta, hey, por favor dile a Dios que me la deje bien. Le dijo, está bien. Y oró, y allí hizo un milagro Dios. Dios le sanó su mano. Pero a este profeta le dijo, mira, vas a profetizar, pero te vas a ir por un camino
Y cuando vengas de regreso te vas a salir por otro camino. No quiero que te regreses por el mismo camino. Y tampoco no quiero que tomes agua ni pan. Y este profeta, hermano, estaba haciendo todo bien cuando le salió un profeta viejo. ¿Qué es un profeta viejo, hermano? Ya lo viejo ya quedó atrás. Porque, mire, ya no le sirve a Dios. Una persona que anda en desobediencia se vuelve viejo. Entró una maldición, entró un demonio. Es un profeta viejo. Tenemos que mantenernos, aunque tengamos 99 años, pero que seamos unos profetas jóvenes. Amén. Con la unción del Aleluya. poder de Dios, de la gracia de Dios, la misericordia de Así Dios. es. Ese es ser un profeta joven. No un profeta joven es de 15, 16, 17 años. Un profeta joven es que la unción, el poder de Dios está sobre ti. Amén. Amén, Señor. Está en ti, sobre ti y a un lado de ti. Amén. Entonces mire, este profeta desobediente, mire en estas palabras, a este profeta le mandaron un león. Dice la palabra que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y mire, a este le mandaron el león, a Jonás le mandaron un pececito grande, al primer rey le mandaron un espíritu malo. Y mire, en Primera de Reyes capítulo 13, cuando tenga tiempo allí en su casa, léalo todo. Ahorita nomás le voy a leer una parte. Dice, y yéndose, le tomó un león en el camino y le mató, y su cuerpo. Estoy en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 24. Yéndose le tomó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí, uno que pasaba, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, el león que estaba junto al cuerpo, y vieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, le dijo al varón de Dios, le dijo el varón de Dios que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra que Jehová, que él le dijo. Sí, porque Dios le dijo, mira, si desobedeces, hasta ahí va a quedar tu vida. Así es que ve, profetiza, ve por un camino, no te pares a comer pan, ni agua, y vuélvete por otro camino. Pero ¿qué es lo que pasó? Que este profeta viejo le salió y le dijo, hey, me dijo Dios que vinieras a comer pan y agua a mi casa. Y él le fue obediente al profeta viejo y no le fue obediente a la palabra de Dios, hermano. Así es que mira, hermano, si se te presenta un ángel, una persona bien vestida, y te da una palabra que vaya en contra de Dios, ni aunque sea un ángel, ni aunque sea un profeta, ni aunque sea un apóstol, no le creas. Tú créele a la palabra de Dios, porque hay muchos falsos profetas, muchos falsos hermanos que vienen aquí con palabras de parte de Satanás. Así es que, mira, hermano, créele a la palabra de Dios, porque escrito está, maldito el hombre que obedece, que pone su confianza en el hombre, mas bendito el hombre que confía en la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios, que se somete a la palabra de Dios. Ese es bendito. Si mira, hermano, aquí como le mandaron al león al profeta joven, le salió un profeta viejo. Por eso Pablo dijo, miren, el evangelio que yo les he predicado, el evangelio de verdad, si viene alguien o vengo yo y les empiezo a hablar otro evangelio diferente, o si un ángel viene y les predica un evangelio, sea maldito, porque el único bendito es el que predica el mensaje, la palabra de Dios. Así es que, hermana Perla, le dejo tiempo, hermana, para que sigamos aquí en lo que es la rebelión, la desobediencia y el orgullo. La rebelión, la desobediencia, esa podemos, me voy a poner yo en mi persona, a veces aplica hasta en nosotros, no importa que seamos sirvientes de Dios,
Como dice nuestro pastor, no importa si eres profeta, siempre va a haber rebeldía. Y eso lo puedo aplicar en mi trabajo, ¿me entiendes? Porque como dice nuestro hermano Giovanni, debemos de respetar a nuestras autoridades, ¿me entiendes? Y muchas veces te dice tu patrón, a veces puede ser alguien nuevo que entró, pero podría decirse más experiencia, o tiene un degree, tiene un diploma, sabe más que tú. Pero no porque yo tengo ahí trabajando 10, 7 años, ¿cómo te voy a obedecer? ¿Quién te crees que eres tú? Si yo tengo aquí 7 años y yo manejo mejor el trapeador que tú, por ponerlo así. Ahí no estamos mostrando el amor de Dios. Ahí nos estamos siendo rebeldes. Y como sirvientes de Dios, como siervos de Dios, debemos de cuidar el testimonio. Porque eso es muy importante. Porque estamos impactando a los demás. Con cualquier acción que hacemos, el enemigo va a usar a quien sea. Y esa es la que a mí me dijo que Dios me amaba. Mira cómo está tratando a este chico. Por eso debemos de callar nuestra boca, mordernos la lengua, y sea quien sea un niño, sea tu pastor, sea tu patrón, sea quien sea, debemos de ser obedientes. No solo a ellos, sino respetarlos como autoridades, y al respetarlos a ellos estamos dando un buen testimonio del cambio que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Sí, miren, gloria a Dios. Ahorita nos acaba de llegar una pregunta de Evelyn, se llama Evelyn Daniela. Primeramente te quiero dar las gracias, Evelyn Daniela, acerca de tu pregunta. Esa pregunta dice, ¿cómo sanar? ¿Cómo sanar? Diga, ¿cómo sanar? ¿Cómo sanar Un corazón un corazón lleno de odio, es su pregunta. lleno de odio? Y mire, cuando viene Jesús, Jesús es nuestro sanador. Y mire, hay muchas personas que te pueden decir, oye, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer. Pero no es lo que tienes que hacer, es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén, a lo que Jesús vino a hacer, porque Jesús vino a deshacer todas las obras de Satanás. Satanás es el que llena el corazón de odio, de coraje, de rencor, de envidia. Pero voy a ir a una escritura, y esta escritura es para ti, Evelyn Daniela. Mira, está en Lucas 4:18. Dice así, dijo Jesús: el Espíritu del Señor. ¿Qué es el Espíritu del Señor? El poder del Señor, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios está sobre mí. Amén. Y dice, por cuanto me ha empoderado, por cuanto me ha ungido Dios para predicar buenas noticias. Esta es la buena noticia para ti, Evelyn Daniela. Mira, para dar buenas noticias. Dice, me ha enviado a sanar. Me ha enviado a sanar. ¿Los qué? Los quebrantados de corazón. A los que tienen odio en su corazón. Me ha enviado a sanar. Dice, me ha enviado a sanar. A sanar las personas que tienen odio, los que están quebrantados de corazón, que tienen envidia, odio, coraje. ¿Por qué? Porque Jesús es amor. Cuando Él viene a un corazón, Él lo llena de lo que es Él. ¿Y qué Jesús qué es? Es amor, es perdón, es misericordia, es gracia, es generosidad. Así es que Evelyn Daniela, pero ¿cómo puedo recibir ese amor, esa gracia, ese poder de Dios, esa sanidad de Dios? Por fe, porque todo se recibe por fe, de decirle al Señor: Señor, Padre, reconozco que soy una persona que ha caminado en pecado, que es pecado en desobediencia, Señor. Porque hay mucha gente que camina en pecado, en desobediencia,
Y sabes que hay personas que te van a hacer cosas en tu vida. Y de ahí viene el odio. Va a venir una raíz de amargura y vas a tener odio. Pero Jesús vino a deshacer toda raíz, toda obra del enemigo a través de su amor. El amor es lo más poderoso. Y no lo que tú puedas hacer, sino que una vez que que tú le dices, Señor, yo no puedo perdonar, yo necesito quitar este odio. Reconoce que también, así como hay gente pecadora, gente desobediente, decir, yo también soy una mujer desobediente, soy culpable. Pero también reconozco, Señor, que tú en la cruz del Calvario, tú pagaste por ese odio, por ese rencor, por ese resentimiento que tengo. Y por fe, Señor, por fe, tomo, Señor, te recibo como mi Señor, como mi Salvador y como mi sanador. Así es que, Señor. así que allí tengo tu pregunta. Jesús dijo, me ha enviado para sanar a aquellas personas que en su corazón tienen odio, a todos los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad. Va a haber libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos. Amén. Y a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Así es que gracias por tu pregunta, Evelyn Daniela. Gloria a Dios. Y si tienes más preguntas, pues mándanos. Así es que, Rolman, vamos a despedir este programa. Algunas preguntas algo más que quieras aportar, Dani, tú, Rolman. Sí, pastor, tengo una pregunta. Dice, ¿por qué la rebelión? ¿Esa pregunta de quién es tuya o Es mía, de quién es? Es mía. ¿Por qué la rebelión? Esta pregunta, cuando estuve yo sacando unos textos, a veces esta pregunta me la hice yo mismo. Uh-huh. ¿Por qué la rebelión? ¿Por qué nos rebelamos nosotros? A veces nosotros nos rebelamos con nuestros pastores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a veces no nos gusta. Porque a veces no nos gusta en la forma que nos habla, en la forma que nos corrige. ¿Por qué esa pregunta? Porque a veces queremos ser más grande que Él y no es así. Uh-huh. Tenemos que ser más humildes, uh-huh, y obedecer a las palabras que el pastor nos está dirigiendo. Uh-huh. Ser más humilde, obedecerlas. ¿Por qué? Porque cuando nos pone Dios a un guía espiritual que es un pastor, es porque Él también quiere que nosotros dejemos la desobediencia y que seamos obedientes en la palabra. Sí. Que seamos obedientes en Cristo Jesús. Entonces, pastor, esta pregunta me la hice yo. Uh-huh. Porque a veces nosotros mismos caemos, sí, en estos. Sí, miren, hermanos, una de las cosas, como el hermano hizo esa pregunta, pero también él también solo se respondió porque mire, ¿por qué la rebelión? ¿Por qué soy tan rebelde? ¿Por qué soy tan desobediente? El orgullo, hermano. El orgullo es que siempre queremos estar aquí. Y mire, la caída de todo hombre, de toda mujer, dice que primero es el orgullo. La caída de un hombre, de una caída de una mujer, dice que antes de la caída de un hombre o de una mujer está el orgullo. El orgullo. Por orgullo, mira, Rolman, ¿sí me puedes traer esa agua que está allí? Oh, sí, pastor. No, pero se va primero al baño y todo eso por orgullo. Sí lo hago, pero cuando yo quiera. Entonces hay orgullo. Hay orgullo, del orgullo viene la rebeldía y viene la desobediencia. Pero ¿cómo bajarme el orgullo? Ser humildes. Pero ¿cómo? Para ser humildes, ¿cómo? A través de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios te trae humildad. Jesús fue el hombre más humilde, hermano. Amén. Pero Él tomó una decisión. Dice que Él dejó su trono. Y dice que se humilló hasta venir como hombre.
Y vino él como hombre y no vino a que le sirvieran, sino a servir, a servir. Vino en la condición de hombre y vino a servir. Esa es, hermano, cuando nosotros no buscamos que nos sirvan, sino buscamos servir. Esa es humildad. Juan el Bautista dijo: yo necesito ir más para abajo para que Jesús pueda crecer. Queremos crecimiento, ser más humildes, de decir: me niego a mí mismo, tomo mi cruz y sigo a Jesús. Ya no es como yo quiero, es como Él quiere. Y cuando tú vives una vida así, hermano, estás viviendo una vida en humildad, en humildad. Y mire, ¿y esto qué es? Someterte. Someterte a las autoridades. Satanás no se sometió a la autoridad. La autoridad más poderosa, más grande es Dios. Dijo: no, yo voy a ser como Dios. Voy a ser como Dios y voy a subir a su trono y lo voy a quitar. Y a mí me van a obedecer todos los ángeles. Porque yo quiero ser como Dios, quiero ser Dios. ¿Y qué se encontró? Dice que se encontró que dijeron: vamos a hacer una cirugía en el corazón de Satanás. ¿Y sabes qué es lo que le encontraron? Orgullo. El orgullo trajo rebeldía y trajo desobediencia. Entonces aquí en Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: sométete a Dios, someteos a Dios, someterse a Dios. Mire, someterse a Dios es estar así, en humildad. Para que Él crezca en ti, te tienes que someter, tiene que haber humildad. Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Entonces esto es, hermano, estar en la palabra de Dios. La palabra de Dios te hace más humilde, te hace más temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios te hace más como Jesús, porque la palabra de Dios es Jesús. Y cuando nos sometemos a su palabra, ¿qué es lo que formamos en nosotros? El carácter de Jesús. Nos comemos más de la palabra de Dios, nos llenamos más de la palabra de Dios, y lo que estamos haciendo es más misericordia en mí, más generosidad, más paz, más amor, más paciencia, el carácter de Jesús. Nos hacemos como Jesús. Jesús fue el hombre más humilde. ¿Cómo se aprende obediencia? Mira, esa pregunta estuvo Esa pregunta estuvo muy buena. Vamos a Hebreos capítulo 5. Lo voy a leer allí. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Mira, dice: y Cristo, en los días que vivió aquí como hombre, dice, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció. Que dice que Jesús aprendió obediencia por lo que pasó. Y siempre su vida fue obediente al Padre. Yo hago lo que dice el Padre. Yo hablo lo que dice el Padre. Mi pan de todos los días es hacer su voluntad. Ahí viene humildad. Cuando haces la voluntad de Dios, viene humildad. Y te mantienes de que no haya rebeldía en tu corazón, que no haya orgullo, que no haya desobediencia. ¿Pero cómo? A través de la palabra de Dios y de lo que vas pasando día a día. Porque dice que él dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Los que le obedecen, los que se someten a Él, los que leen la palabra de Dios. Dice: ¿sabes qué? Lo voy a hacer así como dice mi Señor, como dice mi Salvador. Entonces la palabra tiene el poder, no solamente de cambiarte, de transformarte. Entonces, para que haya obediencia, tiene que haber un hombre que esté sometido a la autoridad. Porque cuando no te sometes a la autoridad, empieza a crecer orgullo. No, yo no le voy a hacer, como dijo mi hermana Perla, yo no le voy a hacer caso a ella. Está más chaparrita, está más joven, sabe menos que yo, acaba de entrar ayer. Yo sé más que ella. No ser humilde. Y esta es la persona que los va a mandar hoy. Oh, gloria a Dios. Siempre estar sometidos en autoridad. Y cuando tú estés sometidos en autoridad, también van a poner gente para que estés en autoridad de ellos.
Amén. Amén. Así es que, hermana Aisha, algunas últimas palabras para terminar este tema. Cuando tú te das cuenta de que andas desobediente, ¿cómo tú puedes buscar a Dios? Sí, sí, cuando tú te das cuenta que has desobedecido, mire, Adán y Eva reconocieron que después de haber comido, ellos entendieron que habían sido desobedientes de Dios, porque el pecado también significa fallar al blanco. Dices, fallé. Pero ¿qué es lo que debes de hacer lo primero? Reconocer. Primeramente reconocer y arrepentirte. Cuando vino Dios le dijo, ¿dónde están ustedes? Dijo, es que tuvimos miedo. ¿Y por qué tuvieron miedo? Si antes querían estar en la presencia de Dios, querían estar conmigo, les fascinaba, se gozaban por platicar conmigo. Y ahora vine a platicar con ustedes, vine a tratar de tener una relación y se escondieron. Porque eso es lo que hace el pecado. Y mira lo que le dijo el hombre. ¿Qué pasó? ¿Acaso desobedecieron? ¿Acaso comieron del fruto que no les dije? Y mire la desobediencia. Ellos no reconocieron, no pidieron perdón, excusas, dijeron, le echaron la culpa a alguien. Es que la mujer que tú me diste, ella comió y luego me dio a mí. Y entonces fue con la mujer y le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué me desobedeciste? ¿Por qué no hiciste lo que yo te había dicho? Ella no reconoció, dijo, sí, fui desobediente, te pido perdón. No, ella dijo, es que la víbora, excusas y echarle la culpa a alguien más. Y por eso el Señor no puede perdonar. No puede perdonar ni una desobediencia mientras no reconozcas que has desobedecido, mientras no reconozcas que soy culpable. No puede hacer nada. Por eso cuando vino Jesús, por un hombre entró la desobediencia, pero por un hombre entró la obediencia. Amén. ¿Sí? Entonces ahora el Señor dice, aquí está la solución. La solución a tu desobediencia es venir y decirle, Señor, a Jesús, reconozco que soy una mujer que es desobediente a ti, a tu palabra. Reconozco que soy pecadora, pero también reconozco, Jesús, que tú viniste y muriste por mis pecados, porque yo no puedo con tu sangre. Y reconozco también que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador y que a través de ti tú eres el Cordero de Dios que quita toda mi desobediencia. De hoy en adelante te acepto y me someto a andar en tu voluntad, en tomar tu cruz y seguirte. Amén. Así es como uno opera con la desobediencia, reconociendo, no echándole la culpa a alguien más, no excusas, reconocer. Hermano Giovanni. Pastor, quiero opinar un poquito sobre la Daniela Evelyn. Cómo sanar tu corazón, ese llena de orgullo y el dolor del corazón. Pues aquí en este mundo, pastor, yo pienso que nadie puede sanar tu corazón. Sí, más sí, que nadie. Jesús. Más que Jesús. Es lo que le estaba comentando. Jesús. Y el único que podemos nosotros, que Dios perdona a las personas. Dios perdona los pecados. Pero tú tienes que reconocer tu pecado. Tú tienes que entregar totalmente a Jesús. Sí. Ese es el único. Yo una vez prediqué que aquí en este mundo, por más que tu hermano, tu papá, tu esposo, tu esposa te puede traicionar, pero Jesús nunca te va a traicionar. Siempre tú estás en la oscuridad, estás en tu trabajo, en el baño, en qué parte del mundo que andas, Jesús siempre está al lado tuyo. Y el problema es que nosotros estamos lejos de Jesús. Entonces mi experiencia,
Porque Sí. antes cuando yo me fui a entregar a Cristo, yo iba a la iglesia Exacto. y yo entraba a los servicios, entraba adentro y salía por afuera, lo mismo. Ujú. Pero nunca sentí algo que para qué me servía. Ajá. Hasta que yo entregué totalmente mi corazón a Cristo, solamente cuando yo empecé a sentir algo que para estar en la presencia del Señor es diferente. Pero mientras que tú no te reconozcas tus pecados, sigue siendo lo mismo. Ujú. Sigue siendo un pecador, es lo mismo. Pero cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, ya Sí. va a ser diferente. Entonces, Sí. esa es mi experiencia. Sí, sí, es lo que le estaba comentando, de que tiene que ella aceptar y reconocer lo que estamos diciendo. Mientras tú no aceptas y no reconozcas que también eres alguien desobediente, que no aceptas a Cristo Jesús, Jesús cuando lo aceptas, Él viene y te llena de amor. Ya no va a haber odio, ahora va a estar llena de amor. Pero mira, ahorita que tomamos lo de la pregunta, Evelyn, tengo también otro versículo que dice, bendice, es en el Salmo 103, bendice alma mía a Jesús, a Dios, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es Jesús. Él es el que perdona todas tus desobediencias, que perdona todo el odio que tengas en tu corazón, y el que te sana, y el que sana todas tus dolencias. Amén. El que te rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces todo es de reconocer nuestro pecado y de creer en Él. ¿A través de qué? De recibirlo en tu corazón, en tu vida, en tu ser, en tu mente, en Jesús. Porque cuando llena Jesús es ese nombre de todo sobrenombre. Que ese Jesús cuando viene te llena de amor, de misericordia, de paz, de mansedumbre, de templanza, de gracia, de amor. Así es que, hermana Perla, ¿qué puedes, tus últimas palabras para despedirnos de este programa? Pues yo lo único que le quiero decir a Evelyn, quiero decirte que Dios te ama y que Dios sabe por lo que estás pasando. Y si no sabes el teléfono de nuestro Señor, te lo voy a dar. Este es un código que te va a ayudar en tu vida si lo aplicas. Jeremías 3:33, que dice, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes e inimaginables que nunca podrás ver. Sumérgete en la palabra de Dios y aférrate a la palabra de Dios y verás cómo Dios transformará tu vida. Amén. Y aquí estamos en este lugar para orar por ti. Y si tienes tiempo, si no tienes una iglesia, si no tienes un lugar, aquí estará Jesús esperándote con los brazos abiertos y nosotros también. Así es que, hermanos, estamos llegando al final de este podcast, de lo que se trató acerca de obediencia. Y mire, antes de irnos, quisiera leerte algunos versículos más. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo entró la desobediencia? La rebeldía dice que entró por un hombre. Dice, y el pecado y la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Así la rebeldía, la desobediencia, dice que pasó a todos los hombres. Pues antes de la ley había pecado, en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera y transgresión de Adán, en el cual es figura del que había de venir. Pero mire, en el versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Por ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación,
Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo el reino de la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, que es Jesucristo. Dice, los que reciben la abundancia, la gracia, el don de la justificación. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, así también a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Amén. Así es que a través de Jesús, hermanos, a través de Jesús. ¿Y cómo? ¿Cómo viene la obediencia? ¿Cómo vino la obediencia? La justificación a través de reconocer que, no como Adán, no excusas, reconocer que somos pecadores, que hemos pecado, que hemos desobedecido, y también de reconocer que somos culpables, pero también de reconocer que así como por un hombre entró la desobediencia, también de reconocer que a través de Jesús vino la obediencia y que a través de Jesús somos justificados. Amén. De reconocer que en Jesús, reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y te leo el último versículo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó más, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor y Salvador. Amén. Y sanador y victoria nuestra. Amén. En Jesús. Así es que te invitamos para el próximo domingo, otro podcast. Y recuerda, estamos en Get Up, Levántate Podcast. Dios te bendiga y te cuide. Y nos vemos hasta el próximo podcast. Amén. Bendiciones. Shabbat shalom. Now